Estudiantes, tengan muy buenos días. Estudiantes de cuarto de secundaria. Justamente vamos abarcando otro contenido de física. El título es Movimiento rectilíneo uniforme variado. Para ello vamos a conocer también los diferentes ejemplos. Antesito siempre la introducción. Por ejemplo, aquí nos indica la técnica de caza de los felinos. Aquí está el felino, ¿no? Por ejemplo, también eso es una comparación directamente de movimientos rectilíneo variado, ¿no? Momentos puede ir corriendo rápido, momentos también puede ir retrasando. También en el concepto B nos indican el movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel movimiento en el cual la trayectoria es una línea recta, donde existe variaciones de velocidades iguales en tiempos igual, vale decir permanecer constante el valor de la aceleración. Como les indicaba, ¿no? Aquí en la primera parte nos indicaba una comparación de un felino, por ejemplo, ¿no? Momentos puede aumentar de velocidad, momentos también puede disminuir. Eso es, por ejemplo, o a eso estudia el movimiento rectilíneo uniforme variado. Aquí también tenemos autitos, ¿no? Primeramente, seguramente ha ido partiendo con una velocidad de 10 km sobre hora, después ha ido aumentando, ¿no? 30 km sobre hora, 50, hasta 110 ha ido, ya no ha ido aumentando su velocidad. Ya a eso se refiere la parte del movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Ya? Observaciones. Si la velocidad del móvil en un movimiento rectilíneo uniforme variado aumenta, el movimiento será acelerado y el signo de la aceleración será positivo. O sea que cuando va a ir aumentando la velocidad, automáticamente el signo va a ser positivo. Ahora, otro, si la velocidad del movimiento en el movimiento rectilíneo uniforme variado disminuye, el movimiento será retardado y el signo de la aceleración será negativo. O sea que aquí está claro, ¿no ven? Nos indica aumentas de velocidad, automáticamente la velocidad va aumentando y el signo de la aceleración o aumento de la velocidad será positivo. Si vas frenando un automóvil o disminuyendo la velocidad, automáticamente el signo de la aceleración va a ser negativo. Aquí tenemos las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿no? Aquí tenemos velocidad final es igual a la velocidad inicial. Tenemos también, hay más, también puede ser negativo, aceleración tiempo. Otro, velocidad elevado al cuadrado final va a ser igual, velocidad inicial elevado al cuadrado, más o negativo puede ser 2, aceleración distancia. Aquí de la misma forma otro, distancia es igual a la velocidad inicial, tiempo ya puede ser positivo o negativo, un medio sobre la parte de la aceleración tiempo al cuadrado. Otra fórmula, la distancia es igual, abrimos paréntesis, la velocidad final más velocidad inicial sobre 2, cerramos paréntesis, el tiempo. No, eso es dentro de la fórmula 4. ¿Dónde? Aquí nos indica, ¿no ve? Aquí esta parte de los símbolos es velocidad inicial, aquí también, perdón, aquí la primera parte velocidad final, aquí tenemos la B y la F, ¿no? Aquí tenemos la B y la I, velocidad inicial, la A es la aceleración, la D es la distancia y la T es el tiempo, ¿no? Entonces también usar el signo positivo si el movimiento es acelerado, de la misma forma que está aclarando, ¿no? la primera parte.
Usar el signo negativo si el movimiento es retardado o disminuido, ¿ya? Para ello tenemos un primer ejemplo, vayamos tomando en cuenta. Nos indica la pregunta. A un auto que viaja a 10 metros sobre segundo, se le aplica los frenos y se detiene después de recorrer 50 metros. ¿Qué tiempo demoró en detenerse? Queremos saber la detención, ¿no? ¿Qué tiempo ha ido demorando en la detención? Aquí tenemos el automóvil. La velocidad inicial es 10 metros sobre segundo, ¿no? Este es el tiempo. Aquí tenemos la velocidad final. Hasta el momento no sabemos de cero. Pero la distancia que ha recorrido es 50 metros. Solución. Cálculo del tiempo. Aquí tenemos la forma. La distancia ya va a ser igual, abrimos paréntesis, velocidad final más velocidad inicial sobre 2, cerramos paréntesis, tiempo. Esto es ya una primera fórmula. Tenemos 2 distancias, es igual a la velocidad final más velocidad inicial, cerramos paréntesis, tiempo. De la misma forma aquí tenemos otra fórmula para poder ya también reemplazar los datos. Ya tenemos 2 distancia sobre velocidad final más velocidad inicial, ya que tenemos que igual el tiempo, ¿no? O sea que mayormente queremos saber el tiempo, entonces aquí también se ha ido equivocando nuestro texto. Entonces aquí sería directamente tiempo es igual a las 2 distancias sobre velocidad final más velocidad inicial. ¿Ya? Ahora aplicando propiedad simétrica. Aquí tenemos el tiempo es igual. Tenemos 2, esto viene de la fórmula 2 por la distancia era 50 metros sobre, que tenemos también la velocidad. Aquí tenemos la velocidad directamente es 10 nomás. No tenemos más la velocidad final. Solamente tenemos la velocidad inicial. Entonces aquí lo que vamos a hacer en la máquina calculadora es, abrimos paréntesis, 2 por 50 sobre 10 y cerramos paréntesis. El resultado es 10 segundos, porque metros con metros se va y solamente nos quedan en segundos. Eso también lo comprueban con la máquina calculadora, estudiantes. De esa forma es el primer ejemplo. Pasamos al segundo ejemplo. Nos indican un automóvil inicia su movimiento a razón de 8.33 metros sobre segundo. La pregunta también es si el tiempo que demora en llegar a su destino es de 900 segundos. Aquí vamos a calcular la velocidad final si el conductor aplica una aceleración de 0.06 metros sobre segundo al cuadrado. En datos e incógnitas tenemos la velocidad inicial, que es 8.33 metros sobre segundo. El tiempo tenemos también 900 segundos. Y la aceleración tenemos de 0.06 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que queremos saber aquí, la velocidad final. Entonces la incógnita es la velocidad final. Va a ser igual, esto es la incógnita. Para que se den cuenta también aquí tenemos los dibujitos de un automóvil. Aquí está partiendo, que es la velocidad inicial, y llegando a otro lado, que es la velocidad final. Aquí tenemos, entre esto tenemos el tiempo como también la distancia. Solución, cálculo de la velocidad final. La velocidad final es igual. Tenemos la velocidad inicial más aceleración tiempo. A esto ya es nuestra fórmula. A esto ya reemplazamos los datos. ¿Ya? Velocidad final es igual, la velocidad inicial es 8.33 metros sobre segundo. Nos dice más, ¿ya?
La aceleración es 0.06 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí tenemos la aceleración, ¿no? Por tiempo más nos pide, ¿no? El tiempo es 900 segundos. Aquí se van segundos, con este segundo se van, ¿no? También este cuadrado se va perdiendo. Aquí tenemos 1, entonces solamente nos quedan segundos, ¿no? Entonces, directamente los realizamos, ya los realizamos. Esto 8.33 metros sobre segundo, más multiplicamos 0.06 por 900. Es 54 metros sobre segundo, ¿no? Porque aquí nos queda solamente un segundo, porque un segundo ya está entre aquí, ¿ya? Nos quedan metros sobre segundo. Por último, ya vamos a ir sumando, ¿no? 8.33 más 54. La suma es, entonces, la velocidad final es igual a 62.33 metros sobre segundo. Eso es el segundo ejemplo, estudiantes. Pasamos al tercer ejemplo. Nos indican un atleta en los primeros 20 metros de recorrido alcanzó una velocidad de 11 metros sobre segundo. Aquí vamos a determinar la aceleración que tuvo que imprimir y el tiempo empleado. Aquí vamos a determinar primeramente la parte de la aceleración y el tiempo, ¿ya? Entonces, en datos e incógnitas. La velocidad todavía no lo tenemos exacto. Claro, tenemos lo que ha alcanzado a una velocidad tenemos, ¿no? Es como una velocidad final tenemos, ¿no? Pero el inicio no lo tenemos, entonces la velocidad inicial es por mientras 0, ¿ya? La distancia es ya que ha ido recorriendo es 20 metros. La velocidad final ha ido llegando con una velocidad de 11 metros sobre segundo. Queremos tomar en cuenta la aceleración, la incógnita y el tiempo. Aquí tenemos el atleta, ¿no? Velocidad inicial y velocidad final. Dentro de ellos tenemos la parte del tiempo, qué tiempo ha ido llegando. Y por último tenemos la distancia, ¿no? Es 20 metros, ¿ya? Para ello, en la solución, cálculo de aceleración. Antes, por ejemplo, velocidad final elevado al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado, puede ser más o negativo. 2, aceleración distancia. Por la propiedad simétrica de una ecuación, entonces va a ser la velocidad inicial elevado al cuadrado más 2, aceleración por distancia es igual a la velocidad final al cuadrado, ¿ya? Despejando la aceleración de la ecuación, ¿ya? Aceleración es igual a la velocidad final elevada al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Esto también equivale a 0. También lo pueden ver en la máquina calculadora, ¿ya? Sobre 2 por distancia. A esto ya reemplazamos los datos. Reemplazar datos. Entonces, la aceleración es igual, abrimos antes nuestro paréntesis que nos indica, esto ya 0, la velocidad final es elevada al cuadrado, es 11, aquí están los datos. 11 metros sobre segundo, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado nos pide aquí, ¿no? Listos, sobre 2, dice. Por distancia, la distancia también tenemos que es 20 metros. Aquí está 20 metros. Separemos. Listo. Continuando, resolver potencias. Antes, ¿no? La aceleración es igual 11 elevado al cuadrado metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado sobre 2 entre paréntesis 2 metros, que es la parte de la distancia. Aceleración. Aquí directamente ya también realizamos como al decir 11 por 11. ¿Ya? O directamente ustedes hacen también la calculadora
11 elevado al cuadrado es 121. De la misma forma multiplicamos 2 por 20 es 40. Ya, la primera parte es 121 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esto no lo viene. ¿Ve? Aquí solamente es metros, 40 metros. Entonces aquí es división nomás. 121 dividido entre 40 es, entonces la aceleración es igual a 3.025 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, así tomaremos en cuenta, porque aquí metro al cuadrado, aquí solamente metro nomás, ¿no? Entonces aquí un metro nos queda. De ese modo es metro sobre segundo al cuadrado. Cálculo del tiempo. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración tiempo. Propiedad simétrica de una ecuación. Velocidad inicial más aceleración tiempo es igual a la velocidad final. Despejar la parte del tiempo. Primeramente, aceleración por tiempo es igual a la velocidad final menos velocidad inicial. Tenemos despejando el tiempo. Tiempo es igual a la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Sobre aceleración. A esto ya reemplazamos también los valores o los datos. Tiempo es igual, aquí tenemos, por ejemplo, dice la velocidad final, entonces es 11 metros sobre segundo. Y la velocidad inicial no sabemos, entonces menos 0 nomás, ¿no? Sobre la aceleración ya tenemos que hemos ido obteniendo aquí, ya es 3.025 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí metros con metros se va, aquí está un segundo con el segundo al cuadrado también se va, solamente nos queda un segundo. Aquí es división nomás también, ¿no? 11 menos 0 sobre 3.025 es 3.64 segundos el tiempo. Ya hemos calculado aquí la aceleración y aquí ya hemos ido calculando el tiempo, lo que nos pedía determinar la aceleración y también nos pedía determinar también el tiempo que ha ido empleando ese atleta. Continuamos con el siguiente ejemplo. Nos indica la moto de la figura parte del reposo, o sea, estaba parado, ¿no? Con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Calcular la distancia que recorrió durante 5 segundos. Datos e incógnitas. Entonces la velocidad es igual a 0, pero tenemos la aceleración 2 metros sobre segundo al cuadrado. También tenemos el tiempo que es 5 segundos. Queremos obtener también la distancia que recorrió, ¿no? Solución. Primeramente cálculo de la distancia. La distancia que tenemos a la velocidad inicial tiempo. Esto también se convierte en 0 más aceleración tiempo al cuadrado. Es solamente la fórmula, ¿no? Aquí tenemos el moto de la figura, ¿no? Aquí está la velocidad inicial, todavía está 0, ¿ya? El tiempo ha ido tardando 5 segundos. Aquí tenemos también la incógnita, la distancia. Esto es, ¿no? De aquí ha ido partiendo. Estaba, dice, en reposo, en sí estaba parado, recién ha ido partiendo, ¿no? Ya tenemos aquí, a estito vayamos reemplazando también los datos. La distancia va a ser igual, esto también es una fórmula, un medio, la primera parte hemos hecho conocer, ¿no? Había diferentes fórmulas, esta es la fórmula, ¿ya? Abrimos paréntesis, 2 metros es en sí la aceleración, ¿no? Aceleración 2 metros sobre segundo al cuadrado, cerramos paréntesis, por el tiempo 5 segundos elevado al cuadrado. Ya esto tomaremos en cuenta. Entonces la distancia va a ser igual a un medio, aquí abrimos paréntesis, 2 metros sobre segundo al cuadrado, cerramos por
25 ya, aquí no, 5 por 5 multiplicamos, ¿no? 5 por 5 ya es 25. Eso viene aquí el resultado directamente, ¿ya? Segundo al cuadrado, entonces aquí segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se va, ¿ya? Continuamos la distancia. Entonces, directamente ya, aquí también venimos con la parte de la que teníamos también en los datos directamente con 50 metros sobre 2. La distancia de aquí solamente división 50 por 2 es 25 metros. Entonces, eso ya es otro ejemplo. Eso tienen que ir verificando también con la máquina calculadora y así también para no perderse en las prácticas que se va a ir planteando. De esa forma es la parte también de este ejemplo. Ya pasamos al ejemplo 5. Nos indica un automóvil al partir del reposo. De la misma forma estaba parado el automóvil, ha ido partiendo, ¿no? Recorre 64 metros con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. La incógnita o la pregunta es: ¿en qué tiempo alcanzará una velocidad de 25 metros sobre segundo? O sea, ¿en qué tiempo alcanzará, no, este automóvil a una velocidad de 25 metros sobre segundo? Ya, los datos incógnitos. La distancia es 64 metros. La aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad final es 25 metros sobre segundo. La velocidad inicial hasta el momento es 0. Queremos tomar en cuenta el tiempo. Aquí también tenemos la imagen. Velocidad inicial, todavía estamos 0 metros sobre segundo. El tiempo es la incógnita, pero la velocidad final ya lo tenemos, que es 25 metros sobre segundo. También tenemos la parte de la distancia, que es 64 metros. Ya, en la parte de solución, cálculo de tiempo. Como el móvil parte del reposo, entonces la velocidad inicial es igual a 0. Para ello, la velocidad final es igual a la velocidad inicial, es 0, más aceleración tiempo. Entonces, la velocidad final es igual a aceleración tiempo. Despejando el tiempo, tiempo es igual a la velocidad final sobre aceleración. A esto ya reemplazamos los datos también, ya tomaremos en cuenta esa otra fórmula también. Reemplazar datos entre el tiempo es igual. Tenemos la velocidad final es 25 metros sobre segundo. Sobre la aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí se van metros con metros, segundos con segundos, como es al cuadrado, entonces nos quedan en segundos. Aquí está en división nomás. 25 dividido entre 2 es 12.5 segundos. Eso también es el siguiente ejemplo que hacemos conocer. Pasamos a otro ejemplo. Ejemplo número 6 nos indica: un móvil viaja a 10 metros sobre segundo. A punto de llegar a una esquina, aplica los frenos y se detiene, sabiendo que recorrió una distancia de 50 metros. Calcular la desaceleración del móvil y el tiempo que demoró en detenerse. Aquí vamos a ir calculando, por ejemplo, la desaceleración, como también el tiempo. Nos piden dos también, ¿no? Entonces, en datos e incógnitas tenemos la velocidad inicial, que es de 10 metros sobre segundo. Tenemos la distancia, que es 50 metros. Tenemos hasta el momento la velocidad final es 0. Tenemos el tiempo, vamos a ir calculando, y la aceleración. En este caso la desaceleración, ¿no?
Aquí tenemos también el gráfico del automóvil. Velocidad inicial es igual a 10 metros por segundo. Tenemos la distancia que es de 50 metros. La incógnita es el tiempo y también la aceleración. Pero la velocidad final hasta el momento es 0 metros sobre segundo. Para ello, cálculo de la desaceleración. Como el bus se detiene, una velocidad final es 0. Entonces la velocidad final al cuadrado es 0. Es igual velocidad al cuadrado menos 2 aceleración distancia. 0 es igual a la velocidad, directamente tenemos a la velocidad inicial elevado al cuadrado menos 2 aceleración distancia. Despejar aceleración. Tenemos 2 aceleración distancia directamente igual a la velocidad inicial al cuadrado. Entonces aquí seguimos despejando la aceleración. Aceleración es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 distancia. A esto ya también reemplazamos los datos, a esta fórmula. Aceleración es igual, directamente vamos a ir abriendo hacia arriba el paréntesis, es directamente la velocidad inicial es 10 metros sobre segundo. Nos indica que al cuadrado, entonces damos paréntesis elevado al cuadrado. Sobre 2 nos pide, ¿no? 2, las fórmulas también son. Y la distancia es 50 metros. Listo, de la misma forma, 10 por 10, también multiplicamos, porque se elevado al cuadrado, es 100. 100 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Sobre 2 y en la parte de la distancia es 50 metros. ¿Ya? Entonces, seguimos, la aceleración va a ser igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ya aquí directamente esto lo pueden realizar en la calculadora. 10, ¿ya? Sobre 2 por 50. Y cierran paréntesis y directamente nos sale 1 metro sobre segundo al cuadrado. Porque aquí metros también con metros se va, pero 1 metro nos queda, pero aquí es segundo al cuadrado. Entonces de ese modo nos queda, la aceleración había sido 1 metro sobre segundo al cuadrado. Luego tenemos para cálculo del tiempo. Ahora sí vamos a calcular el tiempo, porque hasta aquí ya hemos calculado la aceleración. Como la velocidad final es igual a 0 todavía, entonces la velocidad final es 0, es igual a la velocidad inicial menos aceleración tiempo. 0 es igual a velocidad inicial menos aceleración tiempo. Despejar tiempo. Aceleración tiempo es igual a la velocidad inicial tiempo es igual a la velocidad inicial sobre aceleración. Aquí ya tenemos la fórmula para calcular el tiempo. A esto ya reemplazamos los datos. Tiempo es igual, entonces la velocidad inicial es 10 metros sobre segundo sobre que la aceleración que hemos obtenido es 1 metro sobre segundo al cuadrado. Aquí también es división nomás, 10 dividido entre 1 es 10 también, ¿no? Metros con metros se va, solamente aquí 1 segundo se va con 1 segundo, entre 1 segundo nos queda, ¿no? El tiempo es 10 segundos. Eso también es la parte del siguiente ejemplo. Pasamos a otro ejemplo donde nos indica un cuerpo con movimiento rectilíneo acelera a razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado. De modo, a cabo de 3 segundos, triplica el valor de su velocidad. Aquí vamos a ir calculando cuál es velocidad inicial y espacio recorre en ese tiempo. O sea que el espacio que recorre vamos a ir calculando y la parte de la velocidad inicial. Aquí tenemos, ¿no? Entre las llantas nomás, velocidad inicial y velocidad final, que es 3, que es la parte de la velocidad, que es igual a 3 velocidad inicial.
El tiempo también es 3 segundos, porque aquí ha ido triplicando, dice, ¿no? Claramente dice, a cabo de 3 segundos triplica el valor de la velocidad, ¿no? Entonces, de ese modo tenemos la parte de los tres, ¿no? Ya solución, aquí tenemos conjugación también de fórmulas, aquí tenemos velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración tiempo. Tenemos 3, velocidad inicial es igual a la velocidad inicial más aceleración tiempo. Tenemos 2, velocidad inicial es igual a aceleración tiempo. Entonces la velocidad inicial es igual a aceleración tiempo sobre 2. A esto ya también reemplazamos los datos, tomaremos en cuenta también, ¿no? Velocidad inicial, entonces la aceleración que teníamos es 2 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, aquí tenemos el tiempo 3 segundos, ¿no? 3 segundos, sobre 2 nos indica, ¿no? Entonces aquí solamente multiplicamos 2 por 3 dividido entre 2, ¿listo? De la misma forma que segundos con segundos se va, un segundo pues se queda, entonces metros sobre segundos nos sale el resultado. Entonces la velocidad inicial es igual a 3 metros sobre segundo. Ya tomaremos en cuenta también esa parte. Ahora si la parte que nos indican, la parte de la distancia que ha ido recorriendo, ¿no? A ver en qué ha ido llegando. Aquí tenemos, por ejemplo, la distancia es igual velocidad inicial tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. A esto también ya vayamos reemplazando los datos también, ya. Distancia es igual, la velocidad inicial es 3 metros sobre segundo, por el tiempo que tenemos el tiempo que es directamente de 3 segundos, aquí también tenemos el tiempo, ¿no? Más un medio y la aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. El tiempo también es 3, ¿no? 3 segundos elevado al cuadrado. Entonces aquí lo que también hacemos es multiplicar 3 por 3 más 1 sobre 2 por 2 por directamente aquí, ¿no? Por 3. Antes abrimos paréntesis por 3, cerramos paréntesis elevado al cuadrado. Entonces la distancia esto nos va a salir el resultado en la máquina calculadora, ¿no? La distancia es igual a 18 metros. De la misma forma aquí, segundos, con este segundo al cuadrado también se van a ir, ¿ya? De ese modo ya no están aquí también porque tenemos segundo con segundo. Bien, solamente nos están quedando los metros, directamente es en metros. Eso sería, estudiantes, y espero también que le vayan comprendiendo el contenido. De la misma forma siempre recomendarles vayan observando el video. Muchas gracias.